El objeto de la presente exposición es exponer en sus grandes líneas directrices el contenido del módulo de Derecho Constitucional y Derecho Público originalmente elaborado por el profesor José Palomino Manchego. Como ustedes ya habrán podido advertir, el curso consta de 4 grandes apartados, de 4 grandes capítulos. El primero de ellos atañe a la teoría de la Constitución, el segundo a la interpretación constitucional, el tercero a los principios, derechos y garantías, problemas escogidos y finalmente el cuarto a los procesos constitucionales. Por ello, con el objeto de hacer más didáctica mi exposición, abordaré tales temas en el orden en el que precisamente se han redactado y ustedes tienen en el módulo a la mano. El capítulo primero atañe a la teoría de la Constitución. ¿Por qué hablar de una teoría de la Constitución? ¿Por qué detenernos en el tema de la teoría de la Constitución? Por una cuestión muy sencilla. El derecho constitucional de nuestro tiempo es esencialmente una disciplina jurídica. O sea, el derecho constitucional es esencialmente derecho y no ciencia política, no sociología política, no filosofía política, tampoco historia política. Con ello, quiere indicarse que si bien se trata de una disciplina que se encuentra en la zona de frontera entre las ciencias jurídicas y las ciencias sociales, sin embargo, no puede nunca dejar de considerarse como lo que efectivamente es, esto es, una ciencia o una de las disciplinas de la ciencia jurídica. Por ello, y si concebimos y nos ponemos de acuerdo que el derecho constitucional es esencialmente derecho, y este, naturalmente, está dedicado, como su propio adjetivo lo dice, entre otros contenidos, al estudio de la Constitución, no es en un modo alguno ocioso entonces que tengamos que detenernos precisamente en una exposición mínima acerca de los grandes postulados generales en torno a la teoría de la Constitución. Como hemos indicado, la Constitución es la norma jurídica fundamental del Estado. La Constitución organiza ese Estado, crea el Estado, determina y crea también a sus propios órganos, o sea, a los órganos estatales o a los órganos constitucionales, así como determina y establece las competencias y atribuciones que cada uno de estos órganos estatales deben realizar. Aparte de esta función de organización del poder y también de limitación, porque al señalarle sus competencias y atribuciones lo que en buena cuenta está haciendo es precisamente limitarlos, la Constitución suele reconocer como un contenido esencial los principales derechos y libertades fundamentales de los individuos, al mismo tiempo que establece las garantías o procesos constitucionales indispensables para su real vigencia. Digo que se trata solamente del reconocimiento de los principales derechos y libertades fundamentales, esto es, aquellos atributos subjetivos que en un determinado momento histórico se consideran como esenciales, como fundamentales, porque se derivan de los principios de dignidad, libertad e igualdad. De hecho, las constituciones no suelen reconocer todos los derechos constitucionales. Por ejemplo, en el Perú, la Constitución de 1993 y a su turno la Constitución de 1979 han establecido una cláusula denominada la cláusula de los derechos no enumerados, por virtud del cual se establece en buena cuenta que, pese a que la Constitución haya reconocido un conjunto bastante extenso y prolongado de derechos, ello no quiere decir, bajo ningún punto de vista, que solamente aquellos derechos reconocidos, aquellos derechos escritos, sean los únicos. ¿Por qué? Porque eventualmente pueden existir otro tipo de derechos que, desprendiéndose del principio de dignidad de la persona, de la forma republicana de gobierno, del principio democrático, ameriten en un determinado momento ser incorporados en la calidad de derechos constitucionales. En la actual discusión sobre la reforma constitucional, que como ustedes conocen perfectamente viene aconteciendo en el Congreso de la República, la misma que ha convocado una comisión de reforma, integrada por especialistas pero también por políticos, se ha introducido, por ejemplo, un derecho que en estas actuales circunstancias podríamos considerar como un derecho no enumerado, porque se deriva del principio de libertad, pero también del principio de dignidad de la persona. Me estoy refiriendo al derecho a la objeción de conciencia. El derecho a la objeción de conciencia es aquel atributo subjetivo por virtud del cual una persona puede inhibirse, abstenerse de realizar un comportamiento probablemente jurídicamente exigido, o sea, un comportamiento debido de acuerdo con ese ordenamiento jurídico, con el ordenamiento jurídico nuestro,
en función de determinado tipo de creencias religiosas, éticas, morales, o simplemente estrictamente individuales. Imaginemos un caso, por ejemplo. Puede ser el supuesto de un médico que es ordenado a practicar un aborto terapéutico en virtud de una resolución judicial. Ustedes saben que el aborto terapéutico se encuentra permitido por nuestro ordenamiento jurídico. Pues bien, dado que existe una resolución judicial que obliga en determinados supuestos de que se practique ese aborto terapéutico, puede acontecer perfectamente que este médico, en función de sus creencias religiosas, se considere que no debe efectuar este tipo de conductas. Pues, ¿por qué? Por una cuestión muy sencilla, porque al final quitar la vida al fruto de la concepción no es otra cosa que matar, y que, de acuerdo con sus convicciones, reitero, religiosas, muy propias, muy personales y por tanto respetables, ello no está dentro del tipo de conductas que su profesión puede haberle asignado. Desde este punto de vista, entonces, la Constitución está compuesta esencialmente por dos grandes campos: la organización del poder, reitero, que supone organizar al Estado, determinar cuáles son esos órganos del Estado y fijarle sus atribuciones y competencias, pero por otro lado también está el tema del reconocimiento de los derechos fundamentales. Al mismo tiempo, dijimos, de que del reconocimiento de los derechos fundamentales se han establecido también procesos constitucionales, y no solamente instrumentos procesales dedicados a la defensa, a la preservación, a la custodia de esa norma constitucional, sino también órganos ad hoc especializados en ese tipo de defensas. Ejemplos de los primeros, esto es de instrumentos procesales destinados a la protección de la Constitución, podemos citar el caso de la acción de inconstitucionalidad, podemos citar el caso de la acción de amparo, podemos citar el caso del habeas data, podemos citar el caso del conflicto entre órganos constitucionales. Ejemplos de los segundos, esto es, de organismos, de instituciones dedicadas o especializadas en la custodia de esa Constitución, podemos citar el caso, el único probablemente más sobresaliente, del Tribunal Constitucional. Pues bien, sin perjuicio de que estos temas los abordemos más adelante, lo que ahora interesa es rescatar una idea fundamental. La Constitución es una norma jurídica fundamental del Estado. Digo que se trata de una norma jurídica, o sea, la Constitución es una norma jurídica, y ustedes saben que una de las propiedades de las normas jurídicas es precisamente ser vinculantes. O sea, son normas que exigen que sus disposiciones sean cumplidas, son normas que compelen a actuar de conformidad con sus disposiciones, son normas, las constitucionales, que en definitiva requieren respeto, requieren actuación, cada vez que ellas lo soliciten o lo pidan. La Constitución, entonces, siendo una norma jurídica fundamental, la norma jurídica fundamental del Estado, tiene entonces un contenido mínimo, un contenido esencial. Ese contenido esencial, reitero, está básicamente consagrado por los órganos del Estado, la organización del Estado y sus órganos, y por otro lado, la garantía de los derechos. Precisamente, esta filosofía, este contenido esencial de las constituciones modernas, habría de ser plasmada ya inicialmente en un famoso artículo de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Me estoy refiriendo al artículo 16 de aquella declaración, que establecía que todo Estado que no tenga señalada la división de poderes y garantizados los derechos, simplemente no tenía Constitución. Ahora bien, tratar, sin embargo, de entender a la Constitución, comprenderla, estudiarla desde una perspectiva del derecho constitucional, exige que cuando menos tengamos presente de que las constituciones no son iguales en todas partes. Por ello, con el objeto de estudiarla de una manera más útil, en la doctrina se han intentado diversas tipologías para clasificar a la Constitución, para comprenderla mejor, si se puede. Entre esos varios criterios de clasificación, el primero, muy difundido y con mucha aceptación, es aquel que los diferencia entre la Constitución en sentido formal y la Constitución en sentido material. Cuando se habla de la Constitución en sentido formal, se identifica la norma fundamental con aquel documento escrito, solemnemente proclamado como tal por el Poder Constituyente, y que recibe también el nombre de ley fundamental, norma suprema.
Hablamos de la Constitución en sentido formal cada vez que entendemos que la Constitución es eso, una norma jurídica. O sea, se trata de una norma que, como ya se expuso, una norma que exige actuar de conformidad con sus disposiciones. La Constitución desde esa perspectiva no solamente es una forma de vida. La Constitución desde la perspectiva formal no solamente es un conjunto de aspiraciones, de recetas, de idearios, de fines, de objetivos que como pueblo nosotros proclamemos y esperamos que en algún momento podamos alcanzar. No, la Constitución desde una perspectiva formal se define como una norma jurídica. Esto es, la Constitución es en primer lugar una fuente formal del derecho, como lo es sin duda alguna la ley, como lo es sin duda alguna el decreto legislativo, como lo es la ley orgánica. Sin embargo, la Constitución no es una ley. La Constitución no es una ley orgánica y tampoco la Constitución es un decreto legislativo. La Constitución es una fuente formal del derecho como aquellas fuentes, pero se trata de la fuente suprema del ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución se encuentra en el vértice del ordenamiento jurídico. La Constitución es la norma fundamental del ordenamiento jurídico. Es la primera de las normas, la primera de las leyes de un Estado determinado. Como tal, la Constitución expresa la facultad de autodeterminación y autolimitación de la soberanía popular, en tanto que representa la decisión jurídico fundamental mediante la cual un pueblo estructura su ordenamiento jurídico anteponiéndola en su vértice. Desde esta perspectiva puede decirse de que la Constitución constituye el fundamento de validez de todo el ordenamiento jurídico y como tal es una norma capaz de establecer límites a los diversos tipos o modalidades de legislación que en el ordenamiento puedan existir. En una segunda perspectiva, la Constitución también puede ser entendida en sentido material. Sin embargo, lo que quiera que se pueda entender por la Constitución en sentido material es una cuestión bastante difícil de poder apreciar, sobre todo si es que se tiene en cuenta que con tal expresión se han querido denotar muchos contenidos en el ámbito del derecho comparado. Por citar solamente algunos, para determinados autores, encabezados por supuesto por el clásico Ferdinand Lassalle, la Constitución en sentido material se identifica con los factores reales de poder. Esto es, no es la Constitución escrita, a la cual Lassalle precisamente calificó de ser una hoja de papel, sino fundamentalmente lo que los movimientos, lo que la clase política decide realizar en el ámbito del régimen político, que muchas veces puede estar de conformidad con la Constitución formal, pero muchas veces puede no estarlo. Para otros, la Constitución en sentido material expresa aquellas normas formalmente no constitucionales, pero que por su incidencia en la organización del poder o en los derechos fundamentales tendrían un valor materialmente constitucional. Esta es la tesis, por ejemplo, del profesor de la Universidad de La Sapienza, en Italia, Franco Modugno. Desde este punto de vista, normas formalmente no constitucionales serían el reglamento del Congreso. Normas formalmente no constitucionales, pero materialmente sí, serían, por ejemplo, las leyes que autorizan la delegación de facultades al Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque son normas que inciden en el ejercicio del poder, inciden en el ejercicio de las diversas atribuciones previstas en la Constitución a cada uno de los órganos del Estado y que por eso tienen un valor materialmente constitucional. Lo olvidaba. Dentro de estas normas, o dentro de este sentido, dentro de esta concepción de la Constitución en sentido material, bien podría, en la concepción de Modugno, del profesor Modugno, bien podría insertarse a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ustedes conocen perfectamente bien de que de acuerdo con el 200, inciso cuarto de la Constitución, en general los tratados sobre derechos humanos tienen el rango de leyes. Sin embargo, dado que regulan un contenido constitucional, como es el caso de los derechos y libertades fundamentales de los individuos, según Modugno, este tipo de normas tendrían o podrían ser consideradas como Constitución en sentido material. Según otros, la Constitución en sentido material se identifica con las normas sobre la producción jurídica, esto es, aquellas que tienen por propósito regular la manera y el contenido de otras normas jurídicas. En efecto, la Constitución es una fuente del derecho, pero al ser fuente del derecho establece el procedimiento de producción o de creación de otro tipo de fuentes del derecho.
Es el caso, por ejemplo, del artículo 106 de la Constitución, que al crear la ley orgánica establece el procedimiento de su aprobación y las materias que esa ley orgánica puede regular. Sin embargo, en el caso del artículo 106 de la Constitución estamos frente a una norma formalmente constitucional, pero que al mismo tiempo constituye una norma sobre la producción jurídica. Distinto es el caso, pero que podría ser considerado como una norma que forma parte de la Constitución en sentido material. Distinto es el caso, decía, del reglamento parlamentario. Como ustedes conocen perfectamente, el reglamento parlamentario es una norma dictada por el Poder Legislativo, si es que hubieran 2 cámaras por cada una de las cámaras, y si es que no la hay, como en efecto ahora sucede en el Perú, solamente por el Congreso, cuyo objeto fundamental es regular las atribuciones y competencias del Parlamento como órgano constitucional, al mismo tiempo que establecer el estatus o el estatuto jurídico de sus miembros, esto es de los congresistas. Sin embargo, el reglamento parlamentario tiene una función primordial cuando se trata de aprobar las leyes cuyo origen, ¿no es verdad?, es en el Parlamento de la República. Desde este punto de vista, por lo demás sostenido por Hans Kelsen, el reglamento parlamentario sería una norma materialmente constitucional. Una norma materialmente constitucional, ¿por qué? Porque incide en el proceso de producción de otro tipo de fuentes. Si se trata de reglamento parlamentario y en él aparece regulado el tema de la iniciativa legislativa, del procedimiento de discusión, de aprobación, de sanción, de promulgación y en algunos casos hasta de publicación, ¿no es verdad? Y cualquiera de estas partes se encuentra regulado en ese reglamento y por tanto regulan el proceso de producción jurídica de las fuentes de origen parlamentario, se dice, o según Kelsen, sería una norma materialmente constitucional. Finalmente, también existen aquellos planteos que identifican a la Constitución en sentido material con el régimen constitucional efectivamente vivido. Esto es, con el conjunto de costumbres, prácticas y mutaciones de carácter constitucional que acontecen en un determinado Estado. En este último supuesto ya no estamos frente a un determinado tipo de normas jurídicas, aun cuando no formalmente constitucionales. Estamos, por el contrario, frente a prácticas, frente a costumbres, frente a cambios no normativos que eventualmente tienen un contenido constitucional. Esto es, atañen a la organización del Estado y al reconocimiento de derechos y libertades fundamentales. Según este planteo, constitución en sentido material, entonces se identificaría con actos o hechos no normativos desde el punto de vista formal, sino frente a actos u hechos, caso de las prácticas, caso de las convenciones, caso de las costumbres, caso de las mutaciones, que por su incidencia o por abordar un contenido que tiene que ver con el contenido esencial de la Constitución, sería o formaría parte de ese concepto de Constitución en sentido material. En segundo lugar, dentro de la tipología de las constituciones es posible encontrar aquellas que la diferencian en función de su estructura. Desde este punto de vista, las constituciones pueden ser de 2 clases. Por un lado, constituciones escritas y por otro lado, constituciones consuetudinarias. Una constitución es escrita cuando se encuentra representada en un documento formalmente aprobado como tal. Sus normas aparecen vertidas en un documento denominado normalmente Constitución, ley fundamental, caso de Alemania, o estatutos, incluso en determinados países, caso de Italia, con su estatuto albertino, anterior a la Constitución Republicana de 1948. En cualquier caso, las constituciones escritas se encuentran protocolizadas en un documento formal. Han sido aprobadas por un poder constituyente, expresamente convocado con tal fin, y sus normas son posibles de conocerse por cualquier ciudadano u operador jurídico. Esta tendencia a plasmar el contrato social, esto es, la organización, pasar del estado de naturaleza, en el famoso planteamiento, ¿no es verdad?, de los viejos liberales, en un documento escrito, se debe esencialmente a la práctica constitucional norteamericana, cuya Constitución de 1787 constituye en rigor la primera de las constituciones que en el sentido preciso y moderno del término caben considerarse como tal. En cambio, son constituciones consuetudinarias aquellas que no constan en un documento formal y cuya existencia se basa en una serie de prácticas que atañen con la organización del Estado y los derechos de los individuos.
Son constituciones consuetudinarias, en concreto, aquellas constituciones que se basan, o sea, constituciones en el sentido que determinan la organización del Estado y el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales, pero que no se encuentran protocolizados en un documento escrito como tal. Es el caso, por ejemplo, de Inglaterra, cuya constitución se ha venido formando a lo largo del tiempo, no es de carácter escrito, sino que, reitero, se ha venido forjando a través de una serie de prácticas sociales, costumbres, convenciones, y sin duda alguna se encuentra enraizado en el espíritu de los jueces y en general en el espíritu de la sociedad inglesa. Otro criterio de clasificación de las constituciones es el que tiene que ver en función de su reformabilidad o no. Desde este punto de vista, las constituciones pueden ser de dos clases: constituciones rígidas y constituciones flexibles. Una constitución es rígida cuando su procedimiento de reforma se diferencia del procedimiento que se adopta para aprobar una ley ordinaria. Se trata, en estos casos, de un procedimiento que se caracteriza por presentarse con un carácter más o menos forzado y distinto del procedimiento para la aprobación de la ley. Precisamente es rígida, ¿por qué? Porque establece un procedimiento gravoso que tiene que transitar el órgano o el poder instituido por la Constitución para modificar válidamente la Constitución. Y es rígida precisamente porque no puede ser cambiada por leyes, dado que el procedimiento de elaboración por las leyes y el procedimiento para iniciar o para realizar una reforma constitucional difieren en lo absoluto. Normalmente esta diferencia radica en que el procedimiento para aprobar una reforma constitucional, caso del Perú, por ejemplo, si usted revisa su artículo 206 de la Constitución, establece en relación con los requisitos y el procedimiento para aprobar una ley. En cambio, una constitución es flexible cuando su procedimiento de reforma constitucional no se diferencia en modo alguno del que rige para aprobar una ley. En tales casos, dado que no existe un procedimiento reforzado ni tampoco diferenciado, estas constituciones flexibles bien podrían ser reformadas por simples leyes, incluso sin necesidad de decir que se está reformando la Constitución. Desde este punto de vista, además, no hay mucha diferencia entre lo que es la Constitución en cuanto fuente formal del derecho, fuente suprema, además, y la ley, dado que para modificar la Constitución simplemente hay que expedir una nueva ley, entonces la posición entre Constitución y ley en ese ordenamiento jurídico viene a finalmente terminar en lo mismo. Constitución y ley terminan siendo normas del mismo rango. Este último criterio, o sea, el de diferenciarlos entre constituciones rígidas y flexibles, ha sido objeto en los últimos años de algunos cuestionamientos. Por un lado, porque casi la totalidad de constituciones establecen un procedimiento de reforma constitucional diferenciado del procedimiento para aprobar una ley. En efecto, muy pocas son las constituciones que no establecen un procedimiento de reforma constitucional, si es que hay alguna. Y entre ese grueso de constituciones que establecen un procedimiento especial de reforma constitucional, no hay ciertamente ninguna que no diferencie ese procedimiento con aquel que rige para aprobar una simple ley. De otro lado, se ha dicho que aún en Inglaterra, que es el modelo generalmente reconocido como el prototipo de donde existen las constituciones flexibles, la inexistencia de un procedimiento agravado de reforma constitucional no ha supuesto que sus inveteradas tradiciones surgidas, prolongadas y consolidadas a lo largo de los años haya sido objetos por cambios legislativos por parte del Poder Legislativo. En efecto, la Constitución inglesa, como hemos dicho antes, es básicamente una constitución consuetudinaria, esto es, de que no se encuentra formalmente redactada, no se encuentra protocolizada y se trata de un documento además elaborado por un poder constituyente que se encuentra en permanente evolución. Pese a no estar escrita, pese a no estar revestida de determinadas formalidades que muchas veces se entienden como garantías de esa constitución, sin embargo, el legislador inglés rara vez se ha atrevido a modificar algún aspecto considerado como propio de la cultura constitucional inglesa. Por ello se ha dicho, dado que estas constituciones suelen tener todavía incluso un periodo mayor de solemnidad y de respeto que las propias constituciones flexibles, se ha dicho que esta diferenciación formulada inicialmente por Deasy y desarrollada después por un profesor inglés famosísimo por su trabajo Las constituciones rígidas y flexibles, Bryce,
profesor Bryce, carecería en realidad de mucha importancia. Finalmente, uno de los criterios de clasificación también importantes en su momento y que hoy día han quedado un tanto en descrédito, es aquel que diferencia las constituciones por su contenido ideológico. Desde esta perspectiva, las constituciones en algún momento se lograron clasificar en constituciones liberales, en constituciones socialistas, en constituciones individualistas o en constituciones colectivistas. Naturalmente, una constitución liberal, que es la propia en la que actualmente vivimos, tenía algunas singularidades muy propias, muy particulares, como es el hecho, por ejemplo, de organizar al Estado y reconocer de derechos fundamentales. Proclamar el principio de igualdad ante la ley, señalar que la ley es abstracta, general e impersonal, etc. En cambio, una constitución socialista propia de los países que se afiliaron a este tipo de corriente ideológica, tenían algunas connotaciones, por decirlo de alguna manera, más vinculadas al Estado, en tanto que disminuían o restringían los ámbitos de autonomía individual de la persona. Pese a que ha caído un tanto en descrédito este criterio de clasificación, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín, no obstante no se puede decir que constituye un criterio no válido, si es que en efecto se tiene en cuenta que existen todavía algunos países que pese a todos los cambios registrados en el mundo, sin embargo persisten en mantener sus constituciones con rasgos más o menos vinculados a alguna tendencia ideológica. Es el caso, por ejemplo, de China, o también puede ser el caso, en nuestro continente, de Cuba. Contenido de la Constitución. ¿Cuál es el contenido que tiene una Constitución? Es preciso que las constituciones persistan, por decirlo de alguna forma, en un contenido esencial. Desde un punto de vista histórico, como ya se ha anticipado antes, el contenido de la Constitución básicamente estaba circunscrito a dos partes fundamentales. Por un lado, el tema de la organización del Estado, la limitación del poder estatal, ya sea determinando o especificando o individualizando los diversos órganos que ese Estado debería tener, y al mismo tiempo señalarle las atribuciones, las competencias de cada uno de esos órganos del Estado. Por un lado. Por otro lado, el otro contenido esencial de las constituciones, por lo menos desde inicios del constitucionalismo moderno, consistió en reconocer un conjunto de derechos y libertades fundamentales a favor de los individuos. Estos derechos y libertades fundamentales normalmente eran derechos y libertades de orden negativo, en el sentido de lo que se trataba era de proteger, de garantizar un ámbito de autonomía individual a favor del individuo de cara o frente al Estado. Desde esta perspectiva, los derechos fundamentales, caso por ejemplo de la libertad de conciencia, la libertad religiosa o la libertad individual, podían ser ejercitados plenamente con el solo hecho de que el Estado no interfiere en esos ámbitos de libertad. Así se consideró inicialmente ese contenido esencial de la Constitución. Por lo demás, se trata de un contenido esencial que ha quedado también protocolizado en ese famoso artículo 16 de la Declaración Francesa y que, como recordáramos en su momento, señalaba que todo Estado que no tiene asegurada o garantizada la división de poderes y garantizada los derechos fundamentales, simplemente no tenía Constitución. Así surgen en efecto también las primeras constituciones en el mundo. Es el caso, por ejemplo, de la Constitución norteamericana de 1787. Como ustedes recordarán, la Constitución original, antes de que se produzcan o se inserten sus enmiendas, la Constitución americana de 1787 tenía 7 breves artículos, o a veces no tan breves también. En estos 7 breves artículos se establecía la organización del Estado y se determinaban cuáles eran las atribuciones y competencias de cada uno de esos órganos estatales. Curiosamente, la Constitución norteamericana de 1787 no tenía un capítulo o una sección relativa al reconocimiento y garantía de los derechos y libertades fundamentales de los individuos. Sin embargo, la pregunta es, ¿quería ello decir de que ese contenido esencial expresado en el famoso artículo 16 de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fuera desconocido para los norteamericanos? La respuesta es sencillamente no. ¿Y no por qué?
porque precisamente organizando al Estado, determinando cuáles son los órganos de ese Estado y fijándole atribuciones y competencias a cada uno de esos órganos estatales, lo que al final de cuentas se traducía era precisamente en una garantía de la libertad de esos individuos. ¿Por qué? Porque precisamente aquello que no estaba permitido ese órgano estatal para poder realizar, simplemente no podía hacerlo. Y si no podía hacerlo, el individuo tenía una esfera de libertad en virtud del cual desarrollarse libremente. A diferencia de esta experiencia, de esta primera experiencia, que es la norteamericana, en Francia se procede de una manera totalmente inversa. En Francia, antes de darse la primera constitución, que solamente acontece en 1791, los revolucionarios de finales del siglo XVIII, lo primero que hicieron fue, no bien triunfó el liberalismo político, no bien triunfó políticamente ese liberalismo, fue precisamente redactar una declaración francesa de los derechos del hombre y del ciudadano. En realidad, esa declaración francesa durante mucho tiempo fue considerada como no fue considerada como una norma jurídica, sino se constituía una suerte de proclamación de los derechos y libertades de los franceses, para todos los franceses, incluso para toda la humanidad. Desde este punto de vista, esa declaración no solamente se limitaba a reconocer un conjunto de derechos que el ser humano tenía por el hecho de ser hombre y porque se derivaba naturalmente de la razón. 2 años más adelante, los revolucionarios franceses plasman estas ideas de que los derechos son anteriores y superiores al Estado, precisamente creando la Constitución de 1791, uno de cuyos primeros apartados habría de ser precisamente el tema de la división de poderes, pero en segundo lugar, su segundo apartado, estaría rotulado como el tema, bajo el título de garantías de los derechos. Y lo que precisamente se pretendía asegurar a través de la Constitución formalmente redactada como tal, era eso, garantizar aquellos derechos que se encontraban en un nivel superior a cualquier formulación normativa. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y los cambios sociales operados con ese tiempo transcurrido, ha hecho de que hoy las constituciones modernas aniden, aparte de estos dos contenidos esenciales, otro tipo de contenidos más acordes a la realidad en la que nos ha tocado vivir. Por un lado, en lo que hace al tema del reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales, es preciso decir de que hoy día todavía se mantiene esa tendencia y es casi improbable de que no lo sea así, pero ello se ha fortalecido. ¿Por qué? Porque al lado de los derechos de contenido negativo, las libertades negativas, esto es, aquellas que protegían un ámbito de libertad frente al Estado para que el Estado no interfiriera, hoy día se han adherido a ellas las que se conocen como libertades positivas o en un lenguaje mucho más común en el ámbito del derecho constitucional, como los famosos o denominados derechos sociales, culturales y económicos. Estos derechos, a diferencia de aquellas libertades negativas, sí exigen la prestación o un conjunto de prestaciones por parte del Estado, sin cuya presencia eventualmente muchos derechos podrían quedar sin posibilidad de ejercerse. Pero al lado de este desarrollo del constitucionalismo social que ha supuesto ciertamente la introducción de los derechos sociales como una garantía mínima también de las constituciones modernas, se ha establecido lo que se denomina o se ha venido a denominar la Constitución económica. ¿Qué es lo que contiene la Constitución económica? Concretamente las normas, ¿no es verdad?, que regulan la actividad de la economía en el ámbito del Estado y que se consideran como fundamentales. Al mismo tiempo, aun cuando no sea muy proclive ni tampoco muy generalizado a aceptar, las constituciones modernas suelen, sobre todo en los últimos 50 años, suelen introducir un capítulo destinado a su protección. Concretamente me estoy refiriendo a los denominados procesos constitucionales, pero también a la introducción de tribunales especializados en la defensa de esa Constitución. Para decirlo en una palabra, la Constitución o las constituciones modernas suelen introducir un capítulo de garantías constitucionales. Aquí el término de garantías constitucionales,
por cierto, no lo estamos abordando como sinónimo de procesos constitucionales, sino como garantías de la propia Constitución a efectos de permitir su conservación, pero también su actualización, como veremos en su momento. En consecuencia, podemos decir que hoy día el contenido tradicional, el contenido moderno de las constituciones, está básicamente constituido por el tema de la organización del Estado, la limitación del Estado, por el tema del reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales, y entre esos derechos y libertades fundamentales, tanto las libertades negativas como las libertades positivas, esto es, los derechos individuales como los derechos sociales, pero por otro lado también el tema de la Constitución económica, un apartado de normas constitucionales dedicadas a regular los aspectos más importantes de la actividad económica del Estado y al mismo tiempo un capítulo destinado a la garantía de la propia Constitución. El significado de la Constitución como norma jurídica. Antes se ha dicho que la Constitución es una norma jurídica, esto es una fuente formal del derecho. Además se ha dicho de que no se trata de cualquier fuente del derecho o cualquier tipo de norma, sino precisamente de la norma suprema. La pregunta ahora es, entonces, ¿por qué se habla de ello? ¿Por qué se habla de que la Constitución sea una norma? En primer lugar, podríamos decir casi como conclusión que es una norma porque su contenido vincula a todos. Esto es, la Constitución es una norma que exige actuar de conformidad con sus disposiciones, que compele actuar con respeto a ella y sanciona como antijurídicas, esto es, como anticonstitucionales o inconstitucionales, cualquier tipo de actos, de conductas o de normas que precisamente tengan por objeto violarla, transgredirla o afectarla. Y se viola tanto a la Constitución cuando se hace algo que ella manda, que ella prohíbe, como cuando se deja de hacer algo que ella manda. Pero decimos que esta aseveración del significado de la Constitución como norma jurídica es básicamente su consecuencia o es la conclusión, porque en realidad antes está un dato preliminar. La Constitución es una norma porque ella expresa la decisión jurídico fundamental de quien detenta la soberanía. Esto es una decisión por virtud del cual el poder constituyente, que es un poder político por naturaleza, un poder desnudo por naturaleza, formaliza un conjunto de reglas mínimas y esenciales para la convivencia social. Del poder constituyente como un poder absolutamente soberano o políticamente soberano, en virtud de su obra, se pasa a una Constitución jurídicamente soberana o jurídicamente suprema, lo que se conoce como supremacía constitucional. La Constitución es la norma jurídica fundamental o suprema, además, porque ella es precisamente la creación de ese poder constituyente. A diferencia de las otras fuentes formales del derecho, a diferencia de las otras normas que existen en el ordenamiento jurídico, la Constitución es creada por un organismo especial, un organismo que detenta la soberanía, el poder. Ese órgano es el poder constituyente. Mientras que las otras normas, las leyes, los decretos legislativos, las leyes orgánicas, los decretos supremos o cualquier otro tipo de normas son creadas por los poderes constituidos, esto es, por aquellos órganos a los que la Constitución les ha dotado de poderes normativos y les ha establecido determinados procedimientos para su aprobación, pero al mismo tiempo les ha establecido determinados límites de orden material, es decir, contenidos que las leyes, que las disposiciones creadas por estos poderes constituidos no pueden afectar. Las constituciones la Constitución tiene como finalidad, en primer lugar, organizar el poder, en segundo lugar, limitarlo, y en tercer lugar, justificar o legitimar la actividad estatal. Organiza el poder cuando crea el Estado, cuando determina o individualiza cada uno de sus órganos, cuando fija sus competencias, y limita ese poder precisamente cuando se trata de determinar
o cuando se trata de individualizar qué tipo de atribuciones tiene cada uno de esos órganos. Si, por ejemplo, yo digo de que el Ministerio de Justicia se encarga de ver todo lo que tiene que ver con el aparato de justicia de un determinado Estado y no prohíbo que ese Ministerio de Justicia pueda eventualmente construir hospitales, colegios, postas médicas, el Ministerio de Justicia no podría decir, dado que no me lo han prohibido, en consecuencia está permitido. No, lo único que está permitido es lo único que puede hacer ese órgano estatal. A diferencia de lo que sucede con las libertades fundamentales. El ser humano es por esencia libre, y como es por esencia libre, solamente está prohibido de hacer aquello que la ley prohíbe que haga, ¿verdad? Por un lado rige el principio de libertad natural. Las personas pueden hacer todo aquello en la medida en que ese aquello no esté prohibido por la ley. En cambio, los órganos públicos solamente pueden hacer, y nada más que eso pueden hacer, que se les ha autorizado como una actividad propia que entra dentro de sus atribuciones. Finalmente, decíamos, la Constitución también justifica la acción estatal. La Constitución, si es que se quisiera o se pretendiera definir como desde una perspectiva no tanto jurídica, la Constitución es una forma de vida. ¿En qué sentido? En el sentido de que allí aparecen recogido un conjunto de aspiraciones que como pueblo aspiramos a alcanzar. Y decimos que justifica la acción estatal, ¿por qué? Porque precisamente el Estado es un ente artificial creado exprofesamente por el poder constituyente a fin de que sirva a esos individuos que en definitiva ostentan la soberanía cuando son conceptualizados como un pueblo abstractamente considerado. En segundo lugar, la Constitución es una norma jurídica o tiene el significado de ser una norma jurídica porque se trata de una fuente formal del derecho del más alto rango. ¿Y por qué es una fuente formal del derecho? Por un lado, porque establece el procedimiento de elaboración de las demás fuentes del derecho. En segundo lugar, determina cuáles son los órganos dotados de poderes normativos, esto es, aquellos poderes constituidos que pueden expedir determinado tipo de fuentes formales del derecho. Es el caso, por ejemplo, del Poder Ejecutivo en relación con los decretos de urgencia o los decretos legislativos, previa delegación o previa autorización del Poder Legislativo. Es el caso de las leyes ordinarias o las leyes orgánicas en relación con el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo no puede dictar ni una ley orgánica ni una ley ordinaria, pero a su vez el Poder Legislativo tampoco puede dictar un decreto de urgencia ni un decreto legislativo. ¿Por qué? Porque la capacidad para dictar ese determinado tipo de fuente, cualquiera fuera su caso, la Constitución se le ha atribuido a un determinado órgano del Estado, a un determinado poder del Estado. Desde esa perspectiva, la Constitución también constituye el parámetro de validez de las demás fuentes del derecho. Esto es, se trata de una norma que es capaz de exigir cuentas en cuanto ella establece los límites de la legislación. ¿Qué quiere esto decir? Simplemente lo siguiente. Si la Constitución establece qué órganos o qué poderes son los que pueden expedir normas, si la Constitución establece cuál es el procedimiento que se debe seguir para aprobar determinado tipo de normas, si la Constitución establece qué contenidos una ley ordinaria no puede anidar, por ejemplo, tratamientos arbitrarios, discriminatorios, entonces es evidente que cada vez que cualquiera de estos aspectos resulte transgredido o afectado por una ley ordinaria, ¿verdad?, la norma constitucional sirva como una norma parámetro, como un canon de control, como una norma a partir del cual se ha de evaluar la propia validez de ese tipo de leyes, decretos legislativos o leyes orgánicas. En esa medida es un parámetro de control. Se dice que es parámetro porque precisamente sirve de medida de referencia, sirve de test o de canon de control. Inviolabilidad de la Constitución. Cuando se habla de la inviolabilidad de la Constitución, no se quiere decir que la Constitución nunca sea vulnerada. No, lo que se busca es expresar que la capacidad que tiene esa Constitución para resistir frente a determinado tipo de actos o de normas. En una palabra, porque es imposible, jurídicamente hablando, que la Constitución pueda ser modificada o cambiada si no es siguiendo sus propios postulados. Por ello,
como antes decíamos, las constituciones establecen órganos y procesos destinados a su defensa. La inviolabilidad entonces de la Constitución tiene que ver con el tema de qué es lo que sucede cuando un acto o una norma es aprobado en oposición a esa Constitución. La Constitución no es capaz por sí misma de impedir que se produzcan ese determinado tipo de comportamientos, de actos o de normas, pero cuando se produzcan sí es capaz de expulsar del ordenamiento ese tipo de actos precisamente por ser inconstitucionales. Un tema esencial y muy importante en el caso de la teoría de la Constitución tiene que ver con el tema de la peculiaridad de las normas constitucionales. Aquí ya no nos referimos a las constituciones en abstracto, sino nos referimos a la Constitución en concreto y a cada una de sus disposiciones o cada una de las disposiciones que ellas puedan anidar. Sin duda alguna, y en esto no hay nada más que dar una leída mínima del texto constitucional, nosotros podemos efectivamente apreciar de que cualquier norma constitucional difiere en absoluto de cualquier otra norma jurídica que puede existir en el ordenamiento jurídico. Normalmente las normas constitucionales son normas que tienen una estructura, para empezar, una estructura incompleta. ¿Qué quiere decirse con esto? De que son normas que a veces establecen un supuesto jurídico, pero no establecen su consecuencia. O a veces establecen una consecuencia y el supuesto no aparece del todo claro. A veces, en el común de los casos, las normas constitucionales son demasiado abiertas, son demasiado valorativas, contienen, esto es, valores o a veces principios constitucionales. Por ello, se ha llegado a hablar en la doctrina de la existencia de normas completas o normas operativas, pero también de normas incompletas o de normas programáticas. Se dice que una norma constitucional es completa o también una norma constitucional es de carácter operativo, porque esa norma constitucional no requiere de ningún tipo de actos o de leyes, ¿sí?, que puedan eventualmente desarrollarla a fin de que esa norma constitucional pueda adquirir eficacia. Es lo que sucede normalmente con todo el tema de la organización y asignación de atribuciones y competencias a los órganos del Estado. Por ejemplo, de que la Constitución haya señalado que el Poder Legislativo es un órgano como tal, no es una norma constitucional que requiera de algún tipo de desarrollo a efectos de poder adquirir eficacia. No vigencia, porque la vigencia se supone que viene dada por el hecho de haber sido protocolizado, ¿no es verdad?, con la promulgación de la Constitución. No nos estamos refiriendo a la vigencia, nos estamos refiriendo a la posibilidad de alcanzar eficacia, resultados concretos y efectivos en el mundo social. Las normas operativas, resumiendo, no son normas que requieran o de actos o de legislación de desarrollo para alcanzar eficacia. A diferencia de lo que sucede con las normas incompletas o con las denominadas normas programáticas. Estas sí son normas que, pese a tener vigencia, porque fueron promulgadas, reitero, por el Poder Constituyente, sin embargo, para adquirir eficacia requieren de algún tipo de desarrollo legislativo, de algún tipo de realización o de prestaciones estatales. En la Constitución peruana existe el artículo 7, por ejemplo, cuya segunda parte habla de una protección especial al cual se encuentran sujetos los incapacitados físicos o mentales. Dice la norma constitucional que ese régimen especial se encuentra derivado, por un lado, por un régimen legal y por otro lado, por un régimen de adaptación y de recuperación de su salud. Cuando habla de un régimen especial, la Constitución efectivamente establece un mandato por virtud del cual esos incapacitados físicos o mentales han de tener un conjunto probablemente de derechos muy distintos a aquellos que no tienen la condición de incapacitados físicos o mentales. Sin embargo, en la medida en que la Constitución proclama que ese régimen legal debe implementarse por el legislador, en la medida en que no existe régimen legal, se tratará de una norma constitucional vigente pero ineficaz. Ineficaz entre tanto el legislador no cumpla con dictar las normas. ¿Y qué sucede si dicta las normas y sin embargo es impedido físico o mental? No puede, por ejemplo, rehabilitarse en un nosocomio estatal. En esos casos se tratará de una norma constitucional que requiere de un desarrollo legislativo,
pero que también requiere simultáneamente de prestaciones estatales. Por ejemplo, infraestructura médica, ¿no es verdad?, hospitales, postas, probablemente pago de médicos, probablemente pago de medicinas, probablemente pago de enfermeras, etc. En este tipo de casos, o sea, estos últimos supuestos, no se trata de normas legislativas que el legislador debe dictar a fin de que la cláusula constitucional pueda adquirir eficacia, sino de otro tipo de prestaciones, que si queremos llamarlo de alguna forma, bien podríamos denominar como prestaciones administrativas. En suma, las normas programáticas o normas incompletas son aquellas que para alcanzar su eficacia, para adquirir su eficacia, requieren o bien de prestaciones legislativas, esto es desarrollo legislativo, o bien de prestaciones administrativas. Sin embargo, el hecho de que estas normas constitucionales, las programáticas, no puedan adquirir un grado de eficacia similar al caso de las normas operativas, ello no quiere decir que no se trate de una norma constitucional, esto es, de que no sea una norma jurídica en el sentido de que vincula, que obliga, que compele a actuar de conformidad con sus disposiciones. El hecho de que no pueda adquirir eficacia en un determinado momento, en primer lugar, no quiere decir que pierda su condición de norma jurídica. En ese sentido, los tribunales constitucionales y la doctrina, casi de manera generalizada, han reconocido en ellos determinado tipo de capacidades. Por un lado, como todas las normas constitucionales, sirven de parámetro de control. ¿Qué quiere esto decir? Que si eventualmente, por ejemplo, el legislador no regulara o regulándolo lo hiciere de manera que no atienda a los fines programados por la norma constitucional, la rehabilitación, por ejemplo, en el caso de los impedidos físicos y mentales, eventualmente esa norma puede considerarse como inconstitucional. En el caso de estas normas programáticas o normas incluso a veces que requieran gastos del Estado, existe una norma constitucional, una cláusula constitucional en el capítulo de las disposiciones finales y transitorias de la Constitución que establece más o menos lo siguiente. Cada vez que una norma constitucional requiera nuevos o mayores gastos, estas normas se aplican progresivamente. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir esto, por ejemplo, que el legislador, tratándose de una norma que requiere de prestaciones administrativas, una norma constitucional que requiere de prestaciones administrativas, está obligado a implementarlas, es decir, a dotarles de eficacia de manera progresiva y no de un momento a otro. Sin embargo, le está prohibido al legislador, dado que se trata de un mandato de progresividad, le está prohibido al legislador implementar medidas regresivas. Por ejemplo, aun cuando ese tipo de normas constitucionales, las que requieren nuevos y mayores gastos, no puedan adquirir eficacia inmediata, sin embargo sirven, por ejemplo, como parámetro de control de este tipo de legislación que pueda tratar de irse, en vez de progresivamente, en forma regresiva. En tercer lugar, o en segundo lugar, estas normas constitucionales programáticas son normas capaces por sí mismas de invalidar legislación creada en oposición a ella. Si antes hemos dicho que son o pueden servir de parámetro de control precisamente para controlar si efectivamente se cumplen o no los mandatos del constituyente, ahora debemos decir de que si se trata de un mandato legal que se opone a ese tipo de normas constitucionales, estas pueden invalidar, porque son normas supremas, ¿no es verdad?, a ese tipo de legislación. Finalmente, estas normas constitucionales programáticas sirven también como parámetro interpretativo de las leyes. ¿Qué quiere esto decir? De que las leyes deben ser interpretadas, las leyes que el legislador expida deben ser interpretadas de conformidad con los fines u objetivos que este tipo de normas constitucionales han previsto. Sin embargo, no se tratan de las únicas peculiaridades de la norma constitucional. Las normas constitucionales también gozan de otro conjunto de peculiaridades. Solamente quisiéramos referirnos a un breve esquema que tal vez pueda ser útil en orden a comprender esa peculiaridad de la norma constitucional. Por un lado, y como dijimos al principio, se tratan de normas abiertas. Las normas constitucionales rara vez ofrecen un solo mensaje interpretativo de aquello que quieren decir. Esto, por ejemplo, podemos tratar de presentarlo con un ejemplo que no por simplista pueda ser menos gráfico de esta problemática, con aquella cláusula constitucional que señala, por ejemplo,
de que la capital de la República del Perú es la ciudad de Lima. Se trata en principio de una norma constitucional que no ofrecería ningún tipo de problemas interpretativos porque es evidente que la ciudad de Lima es la capital de la República del Perú. Sin embargo, hemos dicho que las normas constitucionales, casi todas ellas, tienen contenidos abiertos, esto es, que ofrecen más de una posibilidad interpretativa. Habría, por tanto, que preguntarse cómo este tipo de cláusulas constitucionales son también al mismo tiempo, pese a lo que evidentemente parece no ser, normas abiertas. Y entonces tendríamos que preguntarnos a qué se refiere la Constitución cuando habla de la ciudad de Lima. ¿Se refiere al cercado histórico, al centro histórico, perdón? O si en su momento se diera al distrito del cercado de Lima, ¿se refiere a la provincia, al departamento o acaso en un determinado momento a la región? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la capital de la República del Perú? ¿A qué se refiere la Constitución cuando habla de la ciudad de Lima? Como vemos, existe por lo menos aquí ya un problema de interpretación de esas normas constitucionales. ¿Y qué nos sucederá, por ejemplo, cuando se habla del derecho de igualdad, cuando se habla del derecho a la vida? ¿Qué nos sucederá cuando se habla de la dignidad de la persona? ¿Qué nos sucederá cuando se habla del principio del pluralismo político? ¿Qué no se dirá o qué no se ofrecerá cuando se habla de cualquier otro tipo de norma constitucional con un notorio ingrediente de orden abierto? En segundo lugar, también las normas constitucionales son normas valorativas. Y esto es así porque las normas constitucionales, no se olviden, constituyen la norma jurídico fundamental de un Estado. Y lo fundamental no solamente es un adjetivo que se utiliza por expresar la jerarquía de la norma constitucional, sino también para expresar el tipo de materias que la Constitución suele anidar en su interior. Desde esta perspectiva, por ejemplo, las constituciones, y la Constitución peruana no se escapa de ello, insertan o reconocen, por ejemplo, el principio de dignidad de la persona. ¿Qué es lo que sea la dignidad? ¿Cuándo se trate dignamente a una persona y cuándo no lo sea? ¿Qué es lo que sea un tratamiento discriminatorio o qué es lo que sea la razonabilidad de una medida o de un acto restrictivo de un derecho fundamental? Son, por citar solamente 3 casos, ejemplos de normas constitucionales extremadamente valorativas. En tercer lugar, debe recordarse que las normas constitucionales no constituyen un plan de gobierno, el plan de gobierno precisamente de aquel sector político en el poder durante el acto de promulgación de la Constitución. La norma constitucional, como dijimos en su momento, constituye una forma de vida, un conjunto de normas lo suficientemente amplias, lo suficientemente plurales como para permitir el desenvolvimiento de muchos gobiernos. Y es que no se puede olvidar de que la Constitución siempre tiene una pretensión de permanencia indeterminada en el tiempo, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede con las leyes ordinarias, cuyo fin es más instrumental en relación con las normas constitucionales. Y en cuarto lugar, podríamos decir de que las normas constitucionales nunca determinan la solución a un caso concreto, como eventualmente sí lo pueden hacer las leyes ordinarias. En quinto lugar, como antes ya expresamos algo, las normas constitucionales son normas cuya pretensión de permanencia o de validez es sine die, esto es, sin un periodo determinado. Las constituciones se promulgan con el objeto de regir indeterminadamente, indefinidamente, y precisamente para que el transcurso del tiempo no ocasione averías en el propio respeto de la Constitución, en el propio sentido de la Constitución, esas normas constitucionales establecen un procedimiento de reforma, que no solamente es modificar un precepto por otro, sino que esencialmente tiene la finalidad de actualizar esos postulados constitucionales. Esta característica, esta pretensión de permanencia indeterminada o sine die de las normas constitucionales, sin duda alguna no la tienen las leyes. Finalmente, una característica importante puede ser aquella que indica que las normas constitucionales no imponen una labor de ejecución al legislador.
Las normas constitucionales representan o expresan también el pluralismo al interior de cada una de ellas. Esto es, constituyen marcos lo suficientemente abiertos dentro de los cuales el legislador puede desarrollarse. Un ejemplo de este tipo de circunstancias puede eventualmente abordarse a partir del artículo 27 de la Constitución. ¿Qué establece ese artículo 27 de la Constitución? Establece, en concreto, que la ley otorga una adecuada protección contra el despido arbitrario. Habría que preguntarse qué es lo que garantiza esta norma constitucional, este artículo 27, el derecho a no ser despedido arbitrariamente o el derecho a una protección adecuada en caso de producirse el despido arbitrario. A nuestro juicio, esa norma constitucional garantiza esencialmente el derecho a una protección adecuada en caso de producirse el despido arbitrario. Pero cuidado, la Constitución dice que solamente tenemos derecho a una protección adecuada, pero no indica en qué consiste esa protección adecuada, cuáles son los términos de esa protección adecuada. ¿Y qué es lo que dice la Constitución al propósito de ello? Que la ley otorga adecuada protección, o sea, es la ley la que debe desarrollar los términos conforme a los cuales puede comprenderse esa protección adecuada. Dentro de esas múltiples posibilidades en virtud del cual el legislador puede desarrollar el tema de la protección adecuada, por ejemplo, podemos, solamente por poner términos totalmente contrapuestos, podemos trabajar dos hipótesis extremas por lo demás. Una de ellas puede ser una perspectiva reparadora, por decirlo de alguna forma. De acuerdo con esta, cada vez que se produzca un despido arbitrario, de lo que se trata es de reparar al trabajador por ese despido. Esta es una opción, por lo demás, recogida por nuestra legislación actual. De conformidad con las leyes vigentes, cada vez que se produce un despido arbitrario, el trabajador tiene derecho a una indemnización por un determinado monto de dinero. Pero en segundo lugar, puede también abordarse la misma protección adecuada contra el despido arbitrario desde una perspectiva preventiva. Esto es, en vez de que se produzca el despido arbitrario, evitar, ¿no es verdad?, con un determinado tipo de medidas que esto pueda acontecer. Por ejemplo, señalando de que solamente se puede despedir a un trabajador previo procedimiento administrativo, disciplinario y en la medida en que se compruebe de que ese trabajador haya sido objeto o haya cometido una infracción de orden laboral. Se tratan de dos opciones contrapuestas, porque entre una y otra hay pues enorme diferencia. Sin embargo, se tratan de dos opciones que caben dentro de esas opciones por las cuales el legislador puede adoptar. Desde esta perspectiva, entonces, el legislador no está compelido a ejecutar la Constitución en el sentido de que la Constitución solamente le ofrezca una salida para regular un determinado tipo de materia, sino que existe un amplio haz de posibilidades dentro de los cuales, naturalmente, ese legislador puede moverse. Imaginemos, por ejemplo, el supuesto de que en el caso de la protección reparadora, esto es el pago de indemnización en caso de producirse despidos arbitrarios, se hubiera previsto en la legislación solamente el pago de un sol por cada año de servicios y con un tope de 12, esto es, con una indemnización no mayor de 12 años. Es evidente que el legislador se está moviendo entre una de las opciones, la reparadora, pero sin duda alguna los términos de esa protección no son, de cara a la Constitución, que habla de una protección adecuada, ¿no es verdad?, constitucionalmente legítimas.